Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy llegamos finalmente al último de los capítulos de la miniserie sobre los ciclos históricos en nuestro país. Hoy vamos a abordar un periodo bastante largo. Vamos desde el 23 de enero de 1958 hasta nuestros días. En realidad son dos ciclos los que vamos a meter dentro de este capítulo. Uno que va desde 1958 hasta 1998 y que hemos denominado de la democracia civilista, y uno que va desde 1999 hasta el sol de hoy y que hemos denominado del socialismo militarista. Así que bueno, vamos a abordar todo este periodo. Esperamos que lo disfruten y nos vemos al final de este capítulo. Digamos, Gustavo, que a partir del 23 de enero del año 58 se empiezan a dar las bases de un nuevo modelo, regresan los exilados políticos al país, salen de la clandestinidad quienes habían estado operando en Venezuela. Hay unos intentos por tratar de crear una junta de consenso o un gobierno colegiado o un candidato único. Todo eso no se da, pero se logra el pacto de punto fijo. Hay unas reglas de juego claras, se va a respetar el resultado, se acuerda que va a haber un gobierno de unidad nacional, hay un programa mínimo común, sale electo Rómulo Betancourt, que era así como que el que se veía medio mal por algunos sectores que lo veían como un poco el que podía traer problemas, pero Betancourt se maneja con una gran habilidad. El pacto de punto fijo se cumple y arranca un nuevo periodo, un ciclo muy claro de la historia venezolana que podemos decir que se extiende hasta 1998, uno de los ciclos más largos de la historia, 40 años, aunque ya sabemos que de 1992, 93 para allá es una transición, a veces incluso podríamos decir que es del 89, ahí vamos viéndolo, vamos a irlo analizando, pero es un ciclo muy claro de gobiernos civilistas, alternativos, electos por voto popular de la gente, donde dominan los partidos más que los caudillos y donde hay unas características muy claras. Adelante, Gustavo. Y yo le agregaría a esa lista de un apoyo absoluto de la población a esos partidos políticos, ¿no? Claro. Cuando tú ves las cifras de participación electoral de prácticamente todos los periodos hasta el 93, bueno, la participación por esos partidos políticos superaba el 80% de la votación, ¿no? Sí. Incluso Entonces, el 90. Incluso el hace, 90. sí, En el sí, 88, en el 88, hasta donde yo me acuerdo, es la primera cifra medio alarmante de abstención y creo que no llegó al 20%, pero comparado con los demás era muy alta. sí, Ya en el 93 hay una abstención bastante considerable. Sí. hubo una, no sé si fue la de Lucinchi o que fue en 93%, Así es, así es. Y las ¿no? primeras dos, la de Betancur y Leoni, 95, 96, Sí, 97, o sea, votó todo el mundo, o sea, no hay duda, no hay duda. exacto, ¿no? De tal manera que ese ciclo comienza a partir de lo que tú mencionabas antes. Hay un nuevo planteamiento, ¿no? Uno dice, se hizo el pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo, yo digo que para hacerlo tardamos por lo menos 20 años, Mm, ¿no? A exacto, lo, exacto. a lo mejor se escribió en una semana, pero hacer el pacto de punto fijo nos tomó prácticamente 20 años de Correcto. aprendizaje, de reflexión, de reconocer errores y de unirse alrededor de un ideario común, que para simplificarlo yo lo llamaría el ideario democrático, ¿no? Que sea la tesis democrática la que domine el país. Ese era el ideario que unía definitivamente a todos los sectores, y lo demás era las garantías para que ese ideario, el andamiaje para que ese ideario no se derrumbara como se derrumbó en otras ocasiones, ¿no? Entonces, fíjate que seguimos con el mismo debate político desde de la colonia, ¿no? Monarquía versus república, autocracia versus democracia, ¿no? Seguimos con este tema, y un poco lo que quiero decir es que ese es el sustento
que le permite a ese régimen que comienza en el 58 mantenerse, promover políticas públicas, etcétera, porque parte de un ideario y de unas tesis políticas y programáticas que se fueron construyendo durante los últimos 15 años antes del 58, y que, porque esos venezolanos que les tocó nuevamente, estaban los actores, vamos a llamarlos viejos, ¿no? Los fundadores, Betancur, Leoni, Prieto, Caldera, etcétera. Pero también había nuevas generaciones que también aprovecharon la cárcel, el exilio o el silencio para estudiar, para leer, para debatir, para proponer tesis de lo que debería ser la nueva Venezuela. Es decir, había un sustento de pensamiento para lo que iba a hacer el gobierno. No era llegar a ser presidente para tener el poder y hacerlo como a mí me parece, ¿no? Había un sustento. Eso es determinante en ese ciclo que comienza, y que allí tal vez ese ciclo de esos 40 años los pudiéramos dividir también en varias partes, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Cipriano. Yo digo que primero hubo los gobiernos de consenso, que fue el gobierno de Betancur y de Leoni. No gobernaron solos, buscaron las alianzas políticas en el gobierno y en el parlamento. Después vinieron los gobiernos monopartidistas, empezando con el del presidente Rafael Caldera. Bueno, eso aceleró la polarización. Ahí nace realmente, pienso yo, el bipartidismo. Y entonces, bueno, vienen los gobiernos de Pérez, también monopartidista, el presidente Herrera, el del presidente Lucinchi y el del presidente Pérez, que bueno, trae nuevos actores, pero bueno, está el de los gobiernos de consenso, los monopartidistas, y una última etapa que está marcada, en mi opinión, por dos elementos, ¿no? El hecho económico influye mucho, pues, en la sociedad, obvio, o porque hubo mucha abundancia o porque hubo crisis económica. Y la gente empieza a confundir democracia con desempeño del gobierno, ¿no? Y ahí se empieza a generar nuevamente despierta a esos enemigos del sistema que siempre existen. Empieza ese debate: esta democracia no sirve porque no me resuelve los problemas, ¿no? Y comienza a dar, y en vista de que esta democracia no sirve, aquí lo que hace falta, yo no sé si tú recuerdas esa frase, yo la escuché mucho, aquí lo que hace falta es una cachucha, ¿no? Entonces, vamos a decir, en ese periodo de 40 años se dan como esas tres fases, esas tres etapas, y terminamos con una decadencia del régimen, de esa etapa, de ese ciclo, donde ya no se discuten las ideas políticas, las ideas de transformación, sino cómo domino yo el partido para que yo domine el Estado, ¿no? Esa era la ecuación que esencialmente se dio en esos últimos periodos. Bueno, y el personalismo, que bueno, representado en las reelecciones del presidente Pérez y del presidente Caldera. No podemos olvidar que hubo un intento de reforma con los planteamientos de reforma económica del presidente Pérez, con los planteamientos de la COPRE durante los gobiernos de Lucinchi y del presidente Pérez, pero sin embargo ese planteamiento de transformación no se compró. Interesantísimo, Gustavo, interesantísimo. Y sí, muy de acuerdo contigo en que esa etapa, ese ciclo de la democracia de los 40 años, de los gobiernos civiles, es divisible en subetapas. Las que tú acabas de decir es una división perfectamente válida.
habría otras posibilidades de dividirlo, diría yo. Claro. Por ejemplo, la de los sistemas de partidos, ¿no? En el posgrado de sistemas y procesos electorales de la UCB se estudia que a nivel de sistemas de partidos, los primeros 3 periodos son muy parecidos, en el sentido de que el voto al Congreso es fraccionado, a pesar de que AD tiene una mayoría en votos en el primero, segundo y tercer periodo. Cuando tú vas a ver las fracciones parlamentarias, había un sistema multipartidista, es decir, había varios partidos con votación relativamente considerable, ¿ok? Relativamente considerable. Y acuérdate que además en la elección particular del 68, cuando se divide Acción Democrática y viene todo este revuelo del MEP, etcétera, hubo un fraccionamiento no solamente a nivel de la presidencia, sino también eso se coló a nivel de las fracciones parlamentarias. Entonces, en sistema de partidos se tiende a decir que hubo una primera etapa multipartidista de los 3 primeros periodos y después los próximos 4 fueron bastante bipartidistas, porque cuando Pérez, Lucinchi, Pérez, Luis Herrera, Lucinchi y Pérez II, la votación fue muy concentrada en AD y Copey, tanto a nivel de presidente como a nivel del voto legislativo, a pesar de que en la del 88 la diferencia entre el presidente y el voto legislativo fue de 20%, lo cual quiere decir que en el 88 empieza a romperse aquello que nosotros llamamos voto tubo, a pesar de que AD y Copey tenían la mayoría. Pero ya ahí, por ejemplo, la fracción del MAS era una fracción muy considerable en el Congreso del 88. Y ya en el 93 volvemos al multipartidismo, porque la elección presidencial se fragmenta, hay 4 candidatos con muy buena opción, y eso se refleja también en la Cámara con la aparición de Convergencia, el debilitamiento de Copey, etcétera, etcétera. La otra forma que yo veo, Gustavo, de dividir esto es la etapa de ese periodo en la cual se está todavía cumpliendo la agenda programática de la democracia y el momento en que eso ya deja de cumplirse, ¿no? Yo diría que los periodos de Betancur, de Leoni, de Caldera y una parte el de Carlos Andrés Pérez fueron gobiernos en los cuales se estaba cumpliendo el programa. Pero en el momento en el que Carlos Andrés Pérez hizo la bandera allá en el Sumaque y nacionalizó el petróleo, yo creo que ahí como que se agotó la agenda programática y empezó el pragmatismo duro y puro. Allí empieza esa época que tú estás diciendo, donde lo importante pasó a ser el partido y ganar elecciones. Lo demás veremos. Nada. Lo demás veremos. Así es. Sí, y entonces esto se convirtió en un torneo de ver quién gana y quién no. No me importa las diferencias ideológicas. Es más, tú puedes decir que los dos partidos se vinieron del centro, de la centro-derecha y la centro-izquierda a un centrismo reformista puro, sin mayores diferencias cruciales en la realidad. Lo cual te quiere decir que Acción Democrática se vino de la izquierda hacia el centro y Copey de la derecha hacia el centro sin mayor problema. Y sus principales diferencias eran más teóricas y discursivas que otra cosa. Y la otra forma, Gustavo, de dividirlo, a mi manera de ver, es que tú puedes ver puntos claves de inflexión en las manifestaciones de desgastes del sistema. Entonces tú puedes decir, bueno, el sistema tenía una clara estabilidad política, una clara estabilidad social y una clara estabilidad económica que se rompieron en un punto específico y de ahí para allá fue pura crisis. La estabilidad económica, aquella Venezuela con la moneda impecablemente fuerte, una inflación controlada, bueno, el famoso 18 de febrero de 1983, el Viernes Negro. Eso es un punto de inflexión en la economía venezolana. Hace poco se estaba conmemorando con foros y asambleas y tal los 40 años de aquella fecha. Eso marcó un hito en la economía venezolana, el famoso Viernes Negro. Entonces ahí se acabó la famosa estabilidad de la economía venezolana con aquella moneda fuerte, el 4.30 y tal. Luego, la estabilidad social, sin duda alguna, el 27 de febrero de 1989 fue un sacudón de forma tal que aquello de la famosa paz social se vino a menos y terminó siendo todo el tiempo un tema convulsivo. Y por último, la estabilidad política y militar. El 4 de febrero de 1992 fue un parteaguas. Entonces ahí tienes, en menos de una década, de 1983 a 1992, 3 eventos que te rompen con las 3 estabilidades principales que caracterizaban al sistema político como había venido desde 1958 hasta cada una de esas fechas. Esa es otra forma de dividir los periodos de la Venezuela democrática.
Pero bueno, todo es válido para el análisis. Así es. Entonces, bueno, inclusive empiezan a surgir estos movimientos militares, ¿no? Que empiezan a conspirar desde el gobierno del presidente Jaime Lucinchi. La famosa Noche de las Tanquetas era un primer ensayo de esa logia militar que estaba conspirando contra el sistema y que después, bueno, se vino a concretar con otros golpes de Estado que no tuvieron éxito allí. Pero esencialmente lo que vemos nosotros, porque estamos en un sistema de partidos, ese es el sistema, un sistema democrático con base a los partidos políticos, vemos como ya el planteamiento, como bien decías tú, de desarrollar una agenda social, económica, etcétera, para seguir manteniendo el país a lo que se había logrado, porque lograron ese ciclo que comenzó en 58, logró la transformación de la sociedad venezolana, ¿no? Si volvemos hacia atrás, golpes de Estado, tiranía, pobreza, peculado, etc. La gente en el exilio, en la cárcel o en absoluto silencio con respecto a la política. El venezolano de hoy en día es un venezolano que se formó en ese proceso de libertades, de participación abierta, sin tener miedo a decir su opinión, de tal manera que eso fue muy importante. Y yo digo que el impulso de los tres primeros gobiernos nos llevó hasta el 98, porque ya en el 98 lo que teníamos era eso que tú acabas de mencionar, partidos electoralistas, no partidos políticos en el buen sentido de su concepto de lo que es un partido político, que es una organización para promover ideas de transformación. Estos eran organizaciones electorales para ponerle la mano al poder y no se renueva el proyecto político. Y lo que nos conseguimos entonces en el año 98 es con otras propuestas donde los partidos se enredaron entre ellos mismos, inclusive en lo electoral, y hay una propuesta de cambio distinta que de alguna manera, pues ante todo aquel espectáculo y la promoción de los medios de comunicación y empresarios apoyando a otra fórmula, bueno, hacen que ahí termine ese ciclo de esos 40 años y bueno, comenzamos el último ciclo en el que actualmente estamos. Entonces yo te diría que habiendo ubicado esto en el punto que lo ubicaste, en 1998, sumándole solamente un comentario, que si bien lo llevamos hasta aquí, porque se extienden hasta este punto los gobiernos civiles democráticamente electos de los fundadores de la democracia y sus sucesores naturales, a pesar de que habría que añadirle un elemento que lamentablemente se castró a toda una generación que debió haberlo sucedido, ¿ok? Hay que decir que Caldera, ya en 1993, a pesar de que viene del sistema y a pesar de que es uno de los padres con pico de la democracia, Caldera gana las elecciones del 93 como un candidato antisistema. Es decir, entonces ya Caldera es la expresión del desgaste del sistema, a pesar de que termina siendo electo una persona que venía del mismo. Pero eso hay que decirlo para que la gente entienda que ya el sistema venía en un profundo deterioro que había comenzado con todos estos eventos, fundamentalmente finales de los 80 y principios de los 90. Muy bien. Como queda poco tiempo, yo diría que más que analizar esta última parte en su totalidad, porque además no ha terminado, yo creo que el gran debate aquí es, Gustavo, en los 5 minutos y medio que nos quedan, es dejarle a la gente clara de si esto que estamos viviendo y que empieza en 1998, 1999, es ya un ciclo de la historia venezolana o no. Tú y yo discutíamos hace mucho tiempo, bueno, esto a lo mejor es una transición y ya es que vendrá el otro ciclo. Hoy en día más o menos ya estamos muy de acuerdo en que esto tiene características de ciclo histórico, aunque no ha terminado. Entonces, dejo en tus manos explicar en los 5 minutos que quedan por qué ya tiene características de ciclo histórico y si este ciclo histórico que ya se está extendiendo a casi 24 años tiene ya entonces las características de desgaste
que todo ciclo en Venezuela que lleva 24 años normalmente empieza a exhibir. Gustavo. Yo digo que esencialmente esto se convirtió en un ciclo histórico porque primero había una propuesta, aquí comienza, la gente vota porque se hizo en democracia, ¿no? La gente Sí. vota por una propuesta distinta de país y de alguna manera rechaza lo que venía de antes porque simple y llanamente no se renovó y ya no daba más, la gente no compraba más eso. Entonces se plantea un proceso de cambio, la constituyente, etcétera, y empiezan a surgir lo que el doctor Carrera Damas llama una ideología de reemplazo, ¿no? Empiezan a tratar de imponerle al Estado venezolano, a la sociedad venezolana, una ideología de reemplazo donde no precisamente el tema del ideario democrático y todo lo que eso implica, de la alternabilidad, la participación, etcétera, el respeto por ciertas condiciones, no se da, sino que se empiezan a imponer determinados planteamientos y donde siguen usando hoy en día el planteamiento ideológico en cada una de las cosas que hacen, aunque no tenga nada que ver, ¿no? Entonces, esto es un ciclo, como bien dices tú, no ha terminado. Y bueno, uno ve todos los indicadores políticos, económicos, sociales, etcétera, y evidentemente el país, la nación, ¿verdad? No está en las mejores condiciones. No pudiéramos decir que estamos en la consolidación de un sistema político, ¿no? Son otros elementos los que lo mantienen vivo. De tal manera que Y desde el punto de vista económico y social, hay evidentemente una clarísima crisis, muy profunda además, que no ha terminado. exactamente, ¿no? Hay dentro del sector del gobierno, bueno, como no, como en todas partes hay tendencias, pero hay una claridad de concepto político que hay. De lo que adolecemos hoy en día es del nuevo planteamiento, ¿no? Eh, Alguien decía en una ocasión que el 23 de enero, por primera vez en nuestra historia, nos sentamos los venezolanos a pensar el país, ¿no? Entonces, bueno, esa tarea está pendiente. Aquella tarea de la COPRE, de las reformas del presidente Pérez, etcétera, esa tarea está pendiente. Y yo diría que para verle luz a un nuevo ciclo político venezolano en función del ideario democrático de avanzada, si lo pudiéramos llamar así, se requiere construir entre todos ese planteamiento de cuál es la Venezuela del siglo XXII, como me decía en estos días un amigo con el que estaba conversando, ¿no? Lo que pareciera, haciendo un poco de perspectiva histórica, ¿no? Es que seguramente, como ha sucedido en los anteriores otros ciclos, vendrán algunas crisis que signifiquen la transición a ese nuevo ciclo político que veremos dentro de algunos años. Bueno, Gustavo, fíjate bien, ya terminando aquí en la recta final. Carrera Damas habla de la ideología de reemplazo y eso está muy bien para caracterizar a este ciclo. Ahora, si tuviéramos que definirlo, así como hemos hablado del ciclo de los padres de la independencia o de los héroes de la independencia, luego el ciclo de los sobrevivientes y de los herederos, luego el ciclo de los andinos en el poder, luego el ciclo de la democracia como tal. ¿Cómo tú definirías este que no ha terminado, pero que claramente tiene ya características de ciclo y que empezó en 1999? Sí, fíjate, en primer lugar, uno pudiera decir, oye, se parece a otras épocas, a otros ciclos anteriores que vimos, ¿no? Hay gente que dice, la historia se repite. Yo digo que no se repite, lo que repetimos son los mismos errores. Cuando hay que renovarse, no nos renovamos, etcétera. Pero este ciclo yo lo llamaría de el socialismo militarista, ¿no? Que son dos elementos fundamentales que definen a este ciclo histórico
que está, pues, como bien decías tú, es un ciclo que todavía está en proceso, donde hay claras evidencias de deterioro por los indicadores distintos que uno está consiguiendo luego de 24 años. Claro. Y digamos, en esa definición tuya, lo novedoso sería el socialismo, porque ningún sistema anterior se había autodefinido así, ni había tomado las banderas del socialismo desde el punto de vista de la ideología política, pero lo repetitivo sería el militarismo, porque hemos tenido muchos ciclos de la historia venezolana marcados por el militarismo. Así es, ¿no? Entonces, bueno, los países van evolucionando, independientemente de que los que viven en una u otra época dicen es una buena época, es una mala época. La sociedad algo aprende, hasta de las peores épocas, ¿no? Aprende cosas que no se deben hacer, los motiva tal vez a hacer nuevos planteamientos de desarrollo, de pensamiento político, de esquemas democráticos, pero esencialmente, si nosotros vemos toda esa historia, todo ese ciclo, es una evolución constante de los venezolanos por rescatar las libertades y, bueno, los derechos sociales en función de un desarrollo económico que le brinde progreso a todos los venezolanos. Correcto. Gustavo, y una última pregunta. Y en esa evolución ya vemos claro el deterioro económico y social es muy evidente. Y en lo político, a pesar de que el régimen gobernante en Venezuela luce sólido y homogéneo, uno sabe que ahí hay ya diferencias, hay pugnas, hay liderazgos que quieren ser, hay eventos que allí surgen, ¿no? Y bueno, tú dijiste algo importante, ¿no? Es previsible que en esa transición, una vez que se presente ese proyecto alternativo, que eso cale en la sociedad, que haya caras que lo encarnen, que la gente los acepte como un liderazgo nuevo, pues es previsible que entonces empiecen a suceder eventos que incluso pueden ser polémicos, que traigan a su vez, digámoslo así, viento al evento mismo de la transición. Exacto. Y entonces uno puede empezar a ver una suerte de resquebrajamiento, ¿no? Que es lo que marca normalmente las transiciones. Claro, y dos cosas, ¿no? Ese nuevo planteamiento tiene, ¿cómo no? Debe estar en la cabeza de todos, pero debe estar en la boca de los líderes políticos, ¿no? Esos planteamientos de transformación de la Venezuela del siglo XXII, no programas de gobierno, sino cuál es ese planteamiento, ese sueño, esa invitación, tiene que estar en la boca de los líderes, ¿no? En primer lugar, no que se lo redacten unos técnicos y hagamos un video para que los demás lo vean. Tiene que partir de ese propio sentimiento, ¿no? La angustia vital de muchos líderes políticos de diferentes sectores era ver la transformación de Venezuela, no llegar a ser presidente, ¿no? Sino ver cómo Venezuela y el venezolano podía convertirse en otra cosa distinta a lo que venían viendo anteriormente. Y además, bueno, como bien mencionabas tú, entender que no es que se hace planteamiento y automáticamente al otro día se da el proceso, ¿no? Eso bueno, se van desarrollando, como lo hemos visto en diferentes etapas, circunstancias, situaciones que le permiten a quienes quieran hacer ese nuevo ejercicio de liderazgo, de dirigir la nación, bueno, se le abren las puertas. Por ejemplo, ¿no? El caso que veíamos de Cipriano Castro. Era inimaginable que un hombre con 60 personas, donde ninguno era militar, eran músicos, seminaristas, estudiantes, ganaderos, pudieran llegar al poder y estar 45 años en el poder, ¿no? Entonces, hay circunstancias que se están dando, pero es necesario también que se den unas condiciones para poder avanzar como sociedad. Correcto. Bueno, lo cual hace entonces, ya con esto terminamos, una previsible que va a venir entonces, si esto es así, y si surgen todas estas cosas, pasan todas estas cosas, que ocurra
más temprano que tarde, ya habiendo transcurrido 24 años, lo que podríamos definir una suerte de crisis terminal del sistema, ¿no? Eso está en el radar. Y eso es importante entenderlo en nuestro tiempo vital, porque, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo va a ser esto? Son procesos históricos que toman su tiempo. Puede que un día se prenda una chispa y suceda una cosa, y cuando menos nos lo imaginamos, cambió la situación. Pero normalmente no es así. Es un proceso histórico que tenemos que estar conscientes de eso para saber, porque esa es la lección, la perspectiva histórica. Bueno, ¿cómo hacemos para cambiar de ciclo? Bueno, tenemos que preparar esto, hacer esto, organizar nuevamente los partidos políticos, bajo tesis, bajo pensamiento, bajo elementos que le permitan a la gente ver una nueva perspectiva. Está bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias. De verdad que ha sido un gustazo conversar contigo sobre este tema y muy interesante, apasionante además, toda esta discusión. Y bueno, muy agradecidos con tu tiempo y con tus luces. Fuerte abrazo, Gustavo. Gracias a ti y a tu programa. Bueno, y a todo el equipo. No, amigos, bueno, esto fue todo por el día de hoy y bueno, como decimos siempre al final del programa, ahí le dejamos eso. Gracias. Saludos. Gracias, Gustavo. Chao. Bueno, amigos, hemos visto entonces con esto el material que preparamos para ustedes en función de este último capítulo, con el cual hemos cubierto un largo periodo de historia venezolana desde 1958, cuando comenzó nuestra era democrática, hasta el sol de hoy, cuando aún no termina este último ciclo de historia venezolana que hemos denominado del socialismo militarista. Han visto ustedes también las reflexiones finales que hemos hecho junto con Gustavo Velázquez sobre las particularidades del momento actual, sobre lo que se podría esperar para los próximos meses, años, y bueno, sobre todas las posibilidades que caben para el análisis. Esperamos haberles brindado un material útil para sus propias reflexiones y seguimos viéndonos en los capítulos venideros de nuestro canal Hablemos de Historia Venezuela. Como siempre decimos, ahí les dejamos eso. Gracias, hasta la próxima. Si les gustó lo que vieron, les agradecemos un like y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.